Hora cultural en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, estamos efectivamente en nuestra hora cultural para matizar un poco lo que a veces nos recompensa la política, otros temas que no siempre son alentadores, pero en el arte y la cultura, felizmente, las cosas se mueven y se mueven, diría yo, bastante bien. Pudiera hacerse más cosas, por cierto, pero hay expresiones diversas, hay gente que ahora hace más teatro, hay música, hay nuevos escritores, hay otros escritores reconocidos que se van consolidando, y en fin, nosotros tratamos de utilizar este espacio modestamente para, no solo a través de la conversación, conocer más a algunos de estos personajes, sino además dar a conocer su trabajo, que es lo que en realidad más nos interesa. Y esta mañana, como lo decía antes de irme a la pausa, ha venido a visitarnos Iván Thaís. Ustedes, digamos, seguramente lo conocen. Él es un reconocido escritor peruano, tiene cerca de 20 años trabajando en esta tarea, digamos, dedicación además que compromete una serie de situaciones al mismo tiempo, porque le toca viajar, le toca escribir de distintos temas, y la verdad para mí es un gusto haber tenido la posibilidad de que pudiéramos concretar esta conversación. Iván, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. No, encantado, por supuesto, de que hayas podido darte una vueltita para conversar. Vamos a hablar sobre La disciplina de la vanidad, que es, digamos, una reedición de un libro que salió ya hace un tiempo, pero no digo que hacer un pretexto, porque el libro en sí mismo es ya una conversación, pero sí, digamos, aprovechar para recorrer un poco el trabajo que has venido desarrollando, perfecto. ¿no? Perfecto. Digamos, pensando un poco en el recorrido, 19 a 20 años más o menos 25 dedicado. años. 25 años, ¿no? Yo el año pasado 25 años. Al año 20, yo calculé que 20, dije yo. 25 Mira, desde 25 que saqué años, La bueno. disciplina de la vanidad, perdón, Frances Farmer en el exactamente. 92. El 92 fue, Sí. ¿no? Es verdad, mira que han pasado los años también. Pero quisiera explorar, por ejemplo, ese relacionamiento inicial con la literatura, desde ya un interés de dedicarse a eso. Sí. ¿Tienes algún momento concreto en el que da, o ha sido una cosa que ha venido como de a pocos, o vino de a pocos? Mira, yo siempre fui lector. Ajá. En realidad, ser lector fue lo más intenso que he tenido en mi vida, además del fútbol, digamos. Ajá. Leía muchísimo, estaba todo el día leyendo. Durante toda mi vida he llevado un libro en el bolsillo. Ahora con el celular no necesito porque ahí tengo libros bajados. Y yo no sabía que existía la carrera de escritor. No, solo sabía que existía la carrera de lector. Y entonces cuando entré, y me refiero incluso a quinto y media, ¿Ya? y cuando entré a la universidad decidí estudiar Derecho. Porque me imaginé que eso era lo más parecido a ser lector, ¿no? O sea, ¿dónde se lee más libros? Digamos, en Derecho, ¿no? Y entonces postulé a Derecho, ingresé a la Universidad Católica de Derecho. Sí. Y ya una vez en la universidad conocí personas que querían ser escritores y que me hablaban de escribir. Y dije, bueno, aunque yo ya había escrito muchas cosas antes, Sí. decidí hacerlo completamente como una carrera, ¿no? Y ellos, mis amigos, me impulsaron. Sí, y esos amigos que impulsaron, digamos, ese primer momento que terminó siendo determinante, ¿alguno se quedó, digamos, en la travesía siguiente? No. Ninguno. Siendo buenos escritores, dirías tú, algunos. Ellos sabían lo que era ser un escritor, ellos sabían lo que implicaba ser escritor, pero para ser escritor hay que tener no solamente vocación, sino también persistencia. Bueno, junto con el talento, que digamos, si no te acompaña, tampoco puedes, claro, digamos, persistir el talento en el tiempo. también. Pero ¿qué de eso es, digamos, en términos de lo que significa consolidarse como escritor, lo más cuesta arriba, lo más complicado? Mira, yo te cuento que cuando decidí ser escritor, para mí fue tan serio, como te digo, yo ya había escrito textos de niño, ¿no? Pero textos que no pensaba que eran para nada, sino para divertirme, ¿no? ¿Y que se inspiraban en tus lecturas o en lo que en tú...? mis lecturas, en sueños, en fantasías. De acuerdo. ¿no? Pero yo cuando decidí ser escritor fue cuando estaba en segundo ciclo de letras, digamos, y escribí un cuento y estaba tan seguro de que yo iba a ser escritor que el cuento se llamaba El Inicio, ¿no? Porque era el primer cuento de mi vida, ¿no? Que nunca se publicó, por cierto, pero bueno, lo escribí una y otra vez y otra vez. ¿Y por qué no lo publicaste teniendo después la posibilidad de que si hubieras querido lo hubieras podido publicar? Lo escribí para un concurso de los Juegos Florales de la Católica. Claro. Y se lo di a un amigo para que lo lea, y esto fue trascendental en mi vida,
porque este amigo, uno de los buenos escritores, uno de los que leí, el que me presentó a Borges, digamos, el que leía a Borges, que yo no sabía quién era, lo leyó y me me destrozó el libro, el cuento, lo destrozó, hasta en el epígrafe encontró errores, ¿no? Entonces, eso fue un parteaguas, ¿no? Me dijo, o te vas a dedicar a esto en serio y te metes y te encierras y no haces nada más que escribir, o lo dejas pasar y bueno, estudias otra cosa. Y me fui por lo primero y me volví un obsesivo, ¿no? Ahora te voy a preguntar justamente cómo es que se materializa, por decir, el día a día de un escritor con las características de lo que tú haces. Pero has vuelto a leer el inicio después, no en el momento ese, pero después ya no. O sea, fue lo suficientemente traumático lo dicho por el amigo que dijiste. Bueno, fue tan traumático que no lo mandé al concurso, pero no lo puedo volver a leer porque yo escribía en máquina eléctrica. Entonces no había computador, no tenía, no sé si había o no tenía, pero no tenía. Y entonces mis primeras cosas las escribí siempre en máquina eléctrica, ¿no? Entonces se perdieron. Y antes de entrar al trabajo mismo, ¿lo que lees es muy variado o tienes cierta vocación por determinado tipo de lectura? O sea, en la hora de que escribo. No, en general, digamos, porque digamos ese desde chico que leía, y porque tú dices, yo siempre he sido un lector. Sí. Obviamente que siendo escritor no has dejado de serlo. Claro. Pero digo, por lo general, en toda esa travesía, ¿lees cosas diversas o hay determinadas cosas que te interesan más? Mira, mi papá tenía una colección de libros. Que no sé si te acordarás que existían, se llamaba Ariel, una editorial Ariel ecuatoriana. Exactamente, claro. Eran 100 libros de los grandes bestsellers y 100 libros de literatura juvenil, digamos, que era condensaciones del Quijote. Sí. Y entonces yo empecé con eso, y lo leía de uno en uno, ¿no? Lo iba leyendo de uno en uno y iba arrasando todo en orden, además, ¿no? Entonces, incluso si no me gustaba, igual tenía que terminar de leerlo. Así que esas colecciones que tenía mi papá terminaron marcando que yo leyese historia, filosofía, literatura, pero obviamente mucho más me llamó la narrativa, ¿no? De acuerdo. Y para entrar, digamos, al rigor que tú aludes, porque eso es lo que tú haces, no solo eres un escritor dedicado a escribir, sino dedicado a escribir siendo muy riguroso en lo que escribe, ¿no es cierto? Que no es que pase con todos, pero pase en tu caso. ¿Cómo te organizas para eso? O sea, digamos, ser escritor en términos profesionales, para decirlo de alguna manera, porque es más que una profesión, es una entrega distinta, pero para ponerlo en términos más coloquiales, ¿eres de los que tiene un horario, se sienta, comienza las historias? Cada libro es distinto. Cada libro ha tenido su forma particular de ser escrito. En este caso, por ejemplo, en el caso de la disciplina de la vanidad, es una cosa bien interesante, y es que yo estaba invitado a una conferencia en México y que tenía que escribir un texto para leer, y decidí escribir un texto sobre la variedad de los escritores. ¿No? Tremendo tema, ¿no? Un tema que en realidad siempre me atrajo, pero dije, bueno, voy a aprovechar, y entonces empecé a coger pedacitos de textos, y cuando llegué a México con Mario Blatín, que era mi compañero que me alojó y el que me invitó, y caminando, le dije, oye, tengo un problema, que el texto que escribí para la conferencia tiene como 60 páginas, 70 de citas, de frases, de ideas, ¿no? Y él me dijo, ¿por qué no lo haces una novela, no? Y yo dije, tienes razón, ¿no? Creo que ya tengo la novela, se va a llamar. Y me dijo, ¿y cómo se llamaría? ¿No? Y yo le dije, La disciplina y la vanidad, pero así se me salió de inmediato. Nunca me había pasado eso, siempre demoro en los títulos, pero esta vez se me salió, pero se me escapó de la boca. Y de inmediato, mismo en México, llegué a mi casa y la escribí, pero en un periodo récord, obsesionado, fanático, enamorado, vivía para escribir este libro, ¿no? Y además, pero digamos, no solo es, y vamos a entrar a hablar sobre el sentido mismo de lo que te inspira, digamos, introducirte a un mundo complejo, porque la vanidad es pues un asunto interminable en términos de su caracterización y su ejercicio mismo, ¿no? Pero lo que sí es fundamental en el acto creativo para mí. Sin duda, ¿no es cierto? Es una reafirmación, es digamos, es un ensimismamiento que es importante para sacar lo que tiene, pues, ¿no? Pero a lo que voy es, vamos a entrar al fondo, pero a la forma,
porque tiene un elemento, diría, sustantivo yo de ensayo también, ¿no es cierto? Tiene. Porque seguramente era parte del discurso, lo que ibas a Exacto. hacer y fue transformado. Por eso es que me llamaba particularmente la atención siempre esa suma de cosas que puede ser, porque no puedes decir, en términos más clásicos, una novela, porque Claro. tiene otros elementos, ¿no? Tiene mucho de ensayo. Sí. Tiene también de recuperar textos, porque hay muchas epígrafes puestos, ¿no? Pequeños textos. Sí. Tiene cuentos, Sí. porque el personaje escribe un libro de cuentos y aparecen los cuentos ahí. Esa es la historia, sí. Y tiene de crítica literaria, porque el amigo le critica los cuentos y hay una teoría, y es la novela, ¿no? Sí. Entonces, pero además, digamos, en los mismos personajes que se van entrelazando, se expresan pues esas vanidades, exacto. ¿no es cierto? La del crítico, la del escritor, la del, en fin, y todo. Y ya sobre el tema, ¿no es cierto? Y me parece bien porque creo que es un ejercicio de transparencia que no todos los escritores admiten, que la vanidad es central para ser escritor, ¿no? Sí. Hay algunos como que, seguramente más genuinamente, pero otros con falsa modestia, no lo dicen, ¿no? Claro. Pero es central, ¿te parece? Me parece central en la forma en la que, digamos, que yo recuperé para este libro, Sí. porque para escribir este libro leí mucho sobre la vanidad. Ajá. Incluso hay gente que cree que he inventado todos son, lo que pasa es que no le puse la nota a pie de página, no le lo saqué, ¿no? Ajá. Pero incluso, por ejemplo, Santa Teresa, tengo un texto que no recuerdo dónde lo saqué, pero decía que Santa Teresa dijo, escribo mejor cuando estoy cómoda, ¿no? Sí, Entonces claro. dije, todo el mundo dice, esto es inventado. Digo, no, esto es, de alguna vez lo he sacado, Sí. pero porque anotaba en una libreta Moleskine, como Ya. el nombre de mi blog, Ajá. Sí, anotaba sí, sí, frases, sí. frases, Ajá. frases, ¿no? Bueno, y descubrí que la vanidad es un motor, es una ambición que hace que uno se esfuerce para escribir, ¿no? Sí. Pero en la novela comparo la vanidad con la soberbia, Sí. ¿no? Y Es digo, verdad. la vanidad es el chico o la chica que se pintan, se arreglan y nunca están satisfechos con lo que han resultado, insisten hasta quedar más o menos bien a su ideal, ¿no? Claro. El soberbio dice, todo está perfecto, no hay problema, yo hago lo que quiero. Y entonces digo, a mí me interesan los escritores vanidosos en ese sentido. Claro, Que claro. ellos escriben y nunca están satisfechos con lo que escriben, dan vueltas, giran, pueden cambiar una coma. En cambio, el soberbio dice, yo lo que escribo es tan genial, tan De fantástico, acuerdo. que ni siquiera... Ahora, pero te debe haber pasado, no sé si en tu caso o en el caso de algunos otros colegas tuyos, escritores, de que desde la lectura de la gente la línea puede ser muy tenue, porque digamos el ejercicio de la vanidad de la escritura, con el rigor que quiere presentar tu texto, te puede llevar, por lo menos en apariencia, no porque tú lo hayas querido así, un poco a la soberbia también, ¿no? Puede ser, pero... Pero no es la que tú exaltas, pues no es la que tú resaltas, digamos. O sea, el escritor soberbio, para mí, es el escritor que escribe como sea y piensa que es tan importante lo que dice, tan interesante su obra y tan importante él, que no importa que la coma esté bien puesta o que la frase esté bien hecha, ¿no? Entonces, simplemente tienen que leerme porque soy un genio, ¿no? Sí. Y lo que digo son unas grandes verdades, ¿no? Sí. A mí me gusta el escritor que duda. Ahora, a mí me gusta pero en términos de... Claro, la se vigencia demora, del digamos. escritor, en general, está, no solo, digamos, sí, para mí, centralmente, en su escritura, ¿no es cierto? Pero en los últimos tiempos, no voy a poner un límite temporal, digo los últimos tiempos, hay también una producción literaria, si tú quieres, más a la hechura de lo que quieren determinados escritores solo por el nombre que tienen. Es decir, hay editoriales que hacen libros de determinados personajes porque lo que vende es el personaje más allá de resguardar la calidad de su propia escritura también, ¿no? Bueno, siempre va a haber, ¿no? Inclusive hay gente o editoriales que hacen libros a pedido, es decir, a un escritor le ponen más o menos temas que producen estudio determinado de qué le gusta a la gente y el escritor pone su nombre y finalmente terminan siendo a veces muy vendidos. Bueno, puede ser. Ahora, es que yo me refiero a la escritura como escritura, el acto mismo de escribir, que para mí es un acto revelador, sanador, impresionante, ¿no? Creo que es lo mejor que le puede pasar a alguien es escribir, aunque no sea para publicar, ¿no? Lo que tú ya te refieres es a la industria editorial, que eso es algo en lo que yo nunca he estado tan cerca a eso, ¿no? Ajá. Sí, me imagino que hay escritores que incluso les escriben en los días, el escritor fantasma, ¿no? Que ha originado grandes libros, por cierto. Es verdad, ¿no? Como es verdad. el hermosísimo libro de Philip Roth, ¿no? El escritor. Exacto. No, yo creo que pasa eso también. Por eso es que el rigor es fundamental y por eso es que, digamos, las trayectorias son las que finalmente
priman, digamos, en determinados personajes, ¿no? Y eres muy atento a la crítica, por ejemplo, literaria, de esa que advierte inclusive si la vanidad en un texto ha sido bien administrada o no. Me encanta la crítica. Sí. Para mí, por ejemplo, un texto que es fundamental en crítica es un texto que escribió Coetzee, el premio Nobel sudafricano, sobre la última novela de García Márquez, que es muy mala, y que Coetzee dice que es muy mala. ¿La última cuál es de García Márquez? Memoria de mis putas tristes. Ah, sí, ¿no? sí. Y él dice que es mala y demuestra que es mala, ¿no? Además que se compara con la novela de Kawabata, que es extraordinaria, entonces peor aún porque su modelo... Claro, sobre todo cuando tomas como referente algo que es indiscutible. Que es de lo mejor, claro, entonces es se nota más. Se nota peor, ¿no? Da hasta pena, pero la calidez, la inteligencia, la generosidad que tiene Coetzee para destruir la novela de García Márquez, el respeto que tiene y sobre todo la inteligencia con la que elabora sus argumentos. O sea, si yo fuera García Márquez diría... wow, o sea, mejor que un halago. Claro. ¿no? O sea, has entendido mi obra, te has dado el tiempo de entenderlo. O sea, son esas críticas que a uno le hacen bien, digamos. Exactamente. ¿no? O sea, yo, como digo, creo que el elogio y el insulto gratuito está de más para un escritor. El escritor necesita gente que lea y lo entienda. Sí. ¿no? Ahora, Iván, y tú vas y vienes, es decir, estás de viaje mucho tiempo, estás en varias cosas. ¿Cómo manejas tus relaciones ahí? Digamos, ¿el arraigo es un asunto para ti central? No, o sea, eres una persona que, digamos, yo cuando era más joven me era más sencillo irme un tiempo largo. Ahora ya una semana en algún lado para mí es una eternidad. ¿no? Yo no soy, nunca he viajado. Curiosamente, mucha gente piensa que yo he vivido fuera años. Sí. Ajá. Yo nunca he viajado más de 15 días. Ya. O sea, por eso te digo, pero cuando pero viajas, vas y vienes, participas en una serie de eventos. Voy a encuentros, he ido a muchos encuentros, he viajado a muchísimos sitios. Y yo te digo, es impresionante. O sea, viajar te da una visión del mundo, de otras culturas, las conversaciones con personas que no están en tu entorno. Sí. Para mí es indudable, ¿no? Yo siempre lo diré, cuando yo me enamoré realmente del oficio de escritor, y no solamente de escribir, que me enamoré de joven, ¿no? Sino del oficio de escritor, fue escuchando a Sergio Pitol, que es un escritor mexicano que además fue diplomático y muy viajado, muy culto. Hablar de libros, hablar de viajes junto con Margot Glantz y con Mario Bellatín, los tres ahí conversando. Y yo como un niño escuchándolos diciendo, es que yo quiero eso, ¿no? Ahora, ¿y México es para ti un referente más allá de la amistad concreta con alguna de las personas, entre otros lo que se mencionado? Claro. Bueno, México se volvió importante cuando Mario se fue a México, porque Mario es mi mejor amigo, ¿no? Entonces viajo ahí constantemente a verlo. Pero en general, por ejemplo, Colombia es un lugar que para mí ha sido muy importante para mi carrera, ¿no? Ahí yo fui parte de Bogotá 39. Ahí hubo un relanzamiento de mi vida como escritor también. Sí, eso fue muy importante, ¿no? Y siempre Bogotá ha estado vinculado a mis cosas buenas y malas también, pero siempre Bogotá. Y Buenos Aires también, porque fue el primer lugar que fui a buscar libros. Y bueno, y últimamente Filadelfia, ¿no? Es una ciudad que me parece absolutamente literaria, me parece que ese es el futuro. Nada más que ha sido Filadelfia la inspiración de varias cosas, ¿no? Pero quería preguntarte, lamentablemente el tiempo, tengo poco tiempo, pero quería una reflexión sobre si tú sientes eso que de chico para ti era como una característica, como una parte de tu ser, que era leer mucho. Leemos más y mejor, digamos, hoy somos como país, un país más referido, por ejemplo, que antes en términos de producción literaria. No, antes, por ejemplo, tú has puesto ejemplo, clarísimo. Tú dices Bogotá y Buenos Aires. Antes, comprar libros, si no querías ir tan lejos, Bogotá o Buenos Aires. Bueno. Además, en tal lugar encontrarás tal o cual cosa, porque había una producción determinada. ¿Sientes que en el Perú hemos avanzado en eso? Mira, en el sentido de librerías, estamos mucho mejor a cuando yo empecé mi carrera, ¿no? Cuando yo empecé mi carrera era por gotas. Ahora realmente hay muy buenas librerías, por lo menos en Lima hay muy buenas, ¿no? 3 o 4 que están de primer nivel.
En cuanto a nivel de lecturas, no sé, no podría decirte porque no estoy dentro del ramo de la editorial, no trabajo en eso, pero... Pero no lo pienso en términos cuantitativos, Sí. no, sino lo que digo es que si a lo que hoy tenemos acceso te hace por lo menos imaginar de que podemos estar acercándonos de una manera distinta a la literatura, a la lectura. Lo que pasa es que los núcleos, Sí. Bogotá, Madrid, Buenos Aires, México, Sí. se han roto. Sí, ¿no? pues. Entonces yo sí creo que estamos en un momento en el que es muy horizontal, es muy llano el terreno para alguien que quiere ser escritor. Ajá. ¿no? Y además hay mucha comunicación con las editoriales independientes. Yo creo que es un excelente momento para un joven escritor. Yo no tenía eso cuando yo empecé a escribir. Cuando yo empecé a escribir solamente había un camino que era publicar en España, para que te lean afuera. Ahora hay caminos, hay vías alternas. Hay escritores que tienen éxitos impresionantes y que son absolutamente por canales distintos a las grandes editoriales, ¿no? Sí. Y, no, además que después las grandes editoriales prestan atención solo cuando exactamente. refieren una... Es como más o menos el Oscar, que ahora empieza a ver que hay éxito en otras plataformas y tiene que inevitablemente llevar algunas de ellas. Mismo, es muy interesante. Yo conozco muchos autores que no están digamos, en el mundo editorial español, como antes, que era obligatorio, y que sin embargo tienen un éxito enormísimo y que luego, como tú dices, resuena afuera, ¿no? Sí. Entonces y además en el Perú hay una gran cantidad de talleres de escritura, hay muchos profesores, escritores que están dedicándose a enseñar. Entonces yo creo que es un gran momento para ser escritor en el Perú. Sí. ¿no? Es un muy buen momento. Y bueno, ahora yo les recomiendo, bueno, tú has escrito varios libros que son interesantes y yo a quienes de repente no han tenido la posibilidad de aproximarse a lo que has hecho, recomiendo vayan revisando. Además, permanentemente reflexiones y escribes, tienes un espacio en un blog. Tengo un programa que se llama Marca de Agua. Exactamente, eso te quería decir, porque eso te preguntaba yo antes de salir al aire. Sobre eso también tuviste inclusive un paso por la televisión, digamos, también en la procura o el interés de efectivamente hacer de la lectura un hábito un poquito más, ¿no? Que siempre me encuentro con personas que me hablan de ese programa. Sí, no, yo me acuerdo, claro, yo lo seguía. Eso es uno de mis orgullos. Sí, no, a mí me parece que fue importante, pues hubieron otro tipo de cosas que lamentablemente no han sido muy continuas, pero que a mi parecer son importantes, ¿no? Sí, claro. Además, la mía es una vida dedicada a la literatura, a la enseñanza, a la escritura, a la lectura y a la divulgación, ¿no? Sí. Yo diría, y claro, y este libro es un libro particularmente interesante por algunas de las cosas que hemos conversado aquí. Ustedes lo pueden encontrar, por supuesto, en todas las librerías. Y lo que quería era preguntarte un poco en qué estás ahora, ¿no es cierto? O sea, cuáles son un poco, o no eres de las personas como que muy planificadas en ese sentido. Me da la impresión que sí, ¿no? Eres más ordenado en eso. Sí, estoy ya dándole las últimas vueltas a la nueva novela que tengo, que es una novela que conversa muy bien con la disciplina de la humanidad. Es una novela que también tiene que ver con escritores, pero es una visión. Esta novela la escribí cuando tenía 30 años y es sobre un joven escritor. Exacto. Y esta otra novela es una novela de no debo decir un viejo, pero un cincuentón escritor, ¿no? Y dirías tú con una mirada sustantivamente distinta a la que muy tiene los 30. distinta y con las cosas en su sitio, ¿no? Cuando uno es joven escritor, lo único que quiere es saber, voy a ser famoso, voy a tener éxito, me van a publicar, me van a leer. Y yo creo que en mi nueva novela el amor y la literatura están vinculadas, y es algo que uno aprende a los 50 años, ¿no? ¿Y qué significa, digamos, en términos de una producción literaria, estamos afinando los últimos detalles? ¿Quiere decir que la novela va a salir? Que le he dado ya 10 vueltas y que estoy diciendo esta es la última. Ahora, es imposible que uno quede satisfecho siempre, ¿no? Pero yo creo que ya esta es la última, porque si no, voy a vivir corrigiendo este libro, ¿no? ¿Y cuándo crees que ya va a estar publicada? Eso ya depende de los editores. Sí. Pero sí estoy muy entusiasmado con esa novela. Me parece que he encontrado algo que es muy difícil para alguien como yo, que no por vanidad, pero yo tuve como dos grandes momentos, que es cuando escribí El viaje interior, ¿no? Sí, claro. Que es como un lenguaje muy barroco, digamos. Sí. Y luego cuando escribí Oreja de Perro, que es un lenguaje más bien escueto, ¿no? Es verdad. Entonces he tenido que reinventar un lenguaje que no sea ni El viaje interior, que es el de un veinteañero, ni Oreja de Perro, que es un hombre de 30 y tantos, casi 40, divorciado, un poco triste. He tenido que inventar un lenguaje, un mix de ambos,
para mi nuevo mundo, mi ¿Y nueva cómo edad. definirías a esa nueva Bueno, eso revisión o ya versión? cuando aparezca el libro. No, pero no en términos de lo que va a ser el libro, pero tú como escritor, si ahorita te dirían, de cara a lo que ha sido tu trayectoria ahora, ¿qué dirías eres tú como propuesta literaria hoy día? Yo creo que soy una persona que ha aterrizado los sueños, ¿no? Como el final de Lo que el viento se llevó, cuando le dice, ella fue el único sueño que tuve, que no murió al enfrentar la realidad. Bueno, yo trato de que los sueños que tuve no mueran al enfrentar la realidad, ¿no? Pero por fin realidad, ¿no? En cambio, en todas mis novelas anteriores siempre ha habido algo de fantasía, de sueño, de esperanza, de expectativa. Ahora es muy aterrizado, ¿no? Muy bien. Iván, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchísimas gracias por el gracias. trabajo, gracias por eso. Recomiendo que lean este libro, que se aproximen al trabajo de Iván y por supuesto vamos a esperar con interés la próxima publicación, el próximo libro. Gracias. Muchísimas gracias, Muchas que te vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, de eso un instante estamos aquí en No Derecho, vuelvo para la parte final. Ya regresamos en No hay derecho.